Carapaz ganó la etapa 11 del Giro de Italia. Con un cierre demoledor, el campeón olímpico Richard Carapaz ganó la etapa 11 del Giro de Italia y sacó una ventaja de 10 segundos sobre sus rivales. La vicepresidenta electa María José Pinto, en diálogo con Televistazo, cuenta que centrará su trabajo en 3 ejes: desnutrición infantil, embarazo adolescente y educación intercultural. Con los ministros de Defensa y Gobierno y los comandantes de las Fuerzas Armadas y Policía, la Comisión de Desarrollo Económico inició el análisis de la ley urgente contra las finanzas del crimen organizado. En un país asediado por casi una década de corrupción gubernamental, control de las cárceles por parte de mafias que matan y extorsionan. En un país desilusionado, la labor de la Fiscalía dirigida por Diana Salazar se convirtió en un dique. Televistazo muestra su relevancia. Gremios productivos, la Embajada de los Estados Unidos y la Conferencia Episcopal destacan el liderazgo y valentía de la ex fiscal Diana Salazar. Y Rafael Correa es uno de los pocos críticos. Las clases presenciales se suspendieron en 269 escuelas y colegios de 4 cantones de la provincia de Chimborazo por un brote de tosferina. Hay 2 casos confirmados y 166 en análisis. China pide a Estados Unidos desistir del proyecto de Cúpula Dorada, que le asegura protección total contra misiles y advierte que ese escudo anunciado por Donald Trump solo impulsará una carrera armamentista. Gracias a los cuidados ambientales globales, la capa de ozono se está recuperando y de continuar así, sus agujeros se cerrarán por completo en 2066, según un estudio del Instituto de Tecnología de Massachusetts. En la tercera entrega sobre los nuevos íconos populares, Televistazo mostrará la fórmula del éxito de Billie Eilish, que a sus 23 años ha ganado 9 premios Grammy y 2 Óscares. ¿Qué tal, amigos? Miércoles 21 de mayo, bienvenidos a Televistazo Estelar. Gracias siempre por su sintonía. Estamos al aire también por ecuavisa.com y Ecuavisa Play. Comenzamos con buenas noticias que nos llenan de esperanza y orgullo. Hoy Richard Carapaz fue el mejor ciclista de la jornada en el Giro de Italia. El ecuatoriano se ilusiona con pelear por el primer lugar del evento, Teo. Sí, fue una impecable jornada para la locomotora del Carchi. Con un impecable estado físico, Carapaz buscará llegar al podio de triunfadores. El tricolor superó a todos sus rivales en la etapa de hoy. Richard Carapaz otorga una nueva alegría a Ecuador. El deportista carchense cruzó la línea de meta en el primer lugar de la etapa 11 de este Giro de Italia y ascendió lugares en la clasificación general. Carapaz se ilusiona con llegar al podio de triunfadores de una de las competencias más prestigiosas del mundo del ciclismo. El resumen de la prueba a continuación. La pregunta del día aquí en Televistazo: ¿cómo le irá a Richard Carapaz en el Giro de Italia? Y las opciones son: ¿ganará más etapas? ¿Sube al podio de triunfadores? ¿O no ganará en ninguna circunstancia de lo que queda del Giro de Italia? Ustedes pueden seguir votando en el código QR que aparece en sus pantallas y también en ecuavisa.com. Richard Carapaz espera sumar más triunfos en este Giro de Italia 2025, como lo hizo en la jornada de 2019. Economía criminal. Un proyecto polémico. Este miércoles arrancó el análisis del proyecto de ley urgente para enfrentar las economías criminales dentro de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. Los primeros en comparecer fueron los ministros de Defensa y del Interior, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el comandante de la Policía Nacional. Ellos plantearon la necesidad de contar con herramientas legales para combatir a los integrantes del crimen organizado. Uno de los puntos del proyecto plantea que la empresa privada pueda realizar donaciones a las fuerzas del orden.
Y precisamente esta propuesta del Ejecutivo le otorgaría superpoderes al bloque de seguridad que actualmente está conformado por policías, militares, ministerios del Interior y de Defensa. Un abogado constitucionalista y otro penalista analizan los 6 artículos que se refieren específicamente al bloque de seguridad. Merlin Ochoa con sus argumentos. En el proyecto de ley orgánica para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno, se menciona el bloque de seguridad en 6 artículos y una transitoria. Se propone la creación de un poderoso bloque de seguridad, una instancia que concentrará funciones operativas, económicas, judiciales y estratégicas, lideradas por el presidente de la República. Prácticamente se le están dando las decisiones que tienen que ver con los fiscales, los jueces e incluso en unos casos con la superintendencia de bancos, por ejemplo, con la UAFE, por ejemplo, en temas de medidas económicas. Es decir, el presidente de la República va a concentrar prácticamente el poder de todos los demás poderes del Estado vinculados a los temas que tienen que ver con justicia. En el artículo 19 se menciona las atribuciones: definir medidas financieras contra economías criminales, recolectar información de inteligencia para prevenir ataques armados, ubicar zonas de seguridad, coordinar seguridad física y cibernética contra sabotajes, desarrollar estrategia de comunicación unificada, establecer controles fronterizos y controlar el sistema de vigilancia de entidades públicas y aprobar informes para expulsar extranjeros vinculados al conflicto. Con estas normas de aquí, a cualquier persona que pueda ser extranjero, mañana le hacen un informe que diga, que además dicen que por seguridad es reservado, que diga que está vinculado a un grupo de delincuencia organizada y usted empiece a expulsar empresarios, ciudadanos extranjeros, periodistas, lo que usted quiera, porque esa norma no discrimina. El documento habilita el bloque de seguridad para señalar zonas de seguridad donde se permitirían allanamientos sin orden judicial. Los allanamientos estarán sujetos a control posterior del juez especializado. Eso también es inconstitucional. La garantía de inviolabilidad de domicilio está en instrumentos internacionales de derechos humanos. Está también como una garantía del derecho al debido proceso por parte de la Constitución, y el Código Orgánico Integral Penal tiene todo un capítulo en el cual va reglamentando las formas de allanamiento. En el mismo artículo 29 también se reforma las detenciones con fines investigativos de hasta 24 horas de personas bajo la figura de excepción del conflicto armado. También con eso están violando garantías del derecho al debido proceso que están taxativamente establecidas en la Constitución de la República del Ecuador y también en múltiples instrumentos de derechos humanos. Actualmente el bloque de seguridad está integrado por los ministerios de Defensa, Interior, policías y militares. El proyecto especifica que su nueva composición será establecida en el reglamento de la ley, que tendría que emitir el presidente vía decreto ejecutivo en caso de ser aprobada. Con 136 votos a favor, la Asamblea Nacional aceptó la renuncia de la fiscal general Diana Salazar. La moción fue presentada por el asambleísta oficialista Andrés Castillo, justamente de la bancada de ADN, quien agradeció a Salazar por el trabajo realizado al frente de esa institución. Tras esto, ya se oficializó a Wilson Toainga como el nuevo fiscal general del Estado. Metástasis, sobornos, ligados, Encuentro, Purga y Las Torres son solo algunos nombres con los que Diana Salazar bautizó a los casos penales que investigó. Obtuvo sentencias emblemáticas que generaron impacto, pero también se va en deuda con otros casos. Jacqueline Rodas puntualiza cuáles son. El trabajo de Diana Salazar durante 6 años como fiscal general deja en la memoria casos emblemáticos que ella se encargó de bautizar con nombres difíciles de olvidar. Llamó Metástasis a su investigación más desafiante. Uno de los organizadores de los atentados en contra de la fiscal general, Colompico. Ahora sí lo digo públicamente. Y que me vengan a asesinar. Provocó que el narco y el crimen organizado permearon el Estado, desde la policía y el servicio penitenciario hasta la justicia y la política. Obtuvo la condena de 32 personas, entre funcionarios públicos, abogados, operadores del narcotraficante Leandro Norero y el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, hoy preso en la cárcel La Roca.
Metástasis fue solo el punto de partida. La información encontrada llevó a que los implicados delaten a otros y surgieron los casos Purga, Plaga y Pantalla. Se descubrió la corrupción en la Corte de Justicia de Guayas con el asambleísta socialcristiano Pablo Muentes a la cabeza, en el concurso de jueces de la Corte Nacional, y una red que operó con abogados que pagaban a jueces para que liberen a peligrosos delincuentes. Durante los 6 años, la fiscal Diana Salazar obtuvo 51 sentencias en firme en contra de altas autoridades con fuero de Corte Nacional. En sus primeros días de gestión, abrió el caso Sobornos que golpeó al correísmo y a su movimiento político Alianza País. Rafael Correa, Jorge Glass, 8 funcionarios de su gobierno y 10 empresarios fueron condenados por montar un sistema de corrupción que cobró coimas a cambio de contratos con el Estado. Que sea un mensaje claro, que no importa, desde las más altas estructuras del poder, la ley es para todos. No hay nadie sobre la ley. En 2021, Salazar lideró el operativo del caso Las Torres para detener al Contralor General en funciones, Pablo Celi, y al Secretario General de la Presidencia de la República, José Augusto Briones. En 2023, Celi y el exgerente de Petroecuador, Pablo Flores, fueron sentenciados a 13 años de prisión por el cobro de sobornos para desvanecer glosas y liberar el pago de planillas. Fiscalía está segura de lo que ha presentado, de lo que ha aprobado el día de hoy, y no tenemos miedo. Freddy Carrión fue detenido cuando aún le quedaban 3 años como defensor del pueblo. Fue condenado por abuso sexual. Eso le valió a Salazar una campaña en su contra por parte de su esposa Priscila Schettini, hoy militante de la Revolución Ciudadana. La acción de la fiscal también desarmó el Consejo de la Judicatura. No solo fue su presidente Wilman Terán. Los casos vocales e independencia judicial dejaron fuera a los vocales Javier Muñoz, Maribel Barreno y Juan José Morillo. En el caso Encuentro, nombre que evoca el eslogan del gobierno de Guillermo Lasso, la fiscalía logró la condena de 10 años de prisión para su cuñado Danilo Carrera. Del otro lado, pidió el archivo del caso Flopec que involucraba al expresidente. Deja en marcha el caso Ligados. Tiene prófugo a Augusto Verduga y será procesado el secretario de la Revolución Ciudadana Andrés Arauz. Y el caso Reconstrucción de Manabí, un nuevo juicio para Jorge Glass. El caso que quedó estancado es Sinohidro, en contra del expresidente Lenín Moreno, abierto en 2019. La fiscal formuló cargos en 2023, pero nunca llegó a juicio. Tampoco resolvió el caso Gabela, ni logró procesar a los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio. Hace pocos minutos, el gobierno nacional anunció la designación de Diana Salazar, hasta ayer fiscal general de la Nación, como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de Ecuador en Argentina. El presidente Daniel Noboa firmó hoy el decreto ejecutivo número 634, con el cual oficializa este nombramiento. En un comunicado difundido en redes sociales, la presidencia de la República agregó que Ecuador reconoce y agradece el trabajo de Salazar frente a la Fiscalía. Y China pide a Estados Unidos abandonar la idea de instalar el escudo antimisiles cúpula dorada que fue anunciado por el presidente Donald Trump. El gobierno de Xi Jinping considera que esto desatará una carrera armamentística y aumentará la desconfianza entre las naciones. Estados Unidos apunta a tener el sistema de defensa más avanzado del mundo a un costo de $175 mil millones. La cúpula dorada que anuncia Donald Trump será un sistema de defensa en tierra, mar y espacio que incluye sensores, cohetes interceptores y otros elementos para proteger el territorio de alguna amenaza extranjera y que sea capaz de detener ataques con misiles de crucero, balísticos, hipersónicos, incluso de tipo nuclear. Es una inversión generacional para la seguridad de Estados Unidos y los estadounidenses, dijo el jefe del Pentágono Pete Hegseth. Pero a otra potencia mundial, a China, le parece una mala idea y pide a Estados Unidos abandonar el proyecto cuanto antes. La vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores dice que Estados Unidos sigue una política de priorizar sus propios intereses y que está obsesionado con la búsqueda de una seguridad absoluta, que eso daña el equilibrio y la estabilidad estratégica global.
Para Rusia, en cambio, este es un asunto soberano de los Estados Unidos, según la única declaración del vocero del Kremlin. Trump defiende el proyecto, espera que tenga la capacidad de interceptar misiles, incluso si son lanzados desde el espacio. Asegura que China y también Rusia tienen armas ofensivas en el espacio que pueden hacer a Estados Unidos vulnerable a un ataque. La cúpula dorada reforzará los actuales sistemas de defensa estadounidenses y funcionará como la cúpula de hierro que tiene Israel para detectar, interceptar y destruir cohetes y misiles lanzados, por ejemplo, desde Gaza, Irán o Yemen, pero en dimensiones mucho mayores, dada la extensión del territorio estadounidense, y más aún porque Trump ha dicho que incluso a Canadá le interesa estar protegida. La cúpula dorada costará $175 mil millones y Trump dice que estará lista para cuando termine su mandato en 2029. Estados Unidos aceptó un multimillonario regalo para la presidencia. Se trata de un lujoso avión 747 que el Estado de Qatar ofreció para que se convierta en la nueva nave oficial conocida como el Air Force One. Esto en virtud de que los aviones pedidos a Boeing no serán entregados antes de 4 años. La nave de $400 millones deberá ser modificada para completar estrictos requerimientos de la Fuerza Aérea. Opositores de Donald Trump advierten que al aceptar la nave está violando la previsión constitucional sobre los obsequios de otras naciones y lo califican de soborno e injerencia extranjera. Las clases presenciales se suspendieron en 4 cantones de Chimborazo por un brote de tosferina. El Ministerio de Educación confirmó 2 casos positivos y 166 sospechosos. Por ahora, la medida preventiva se mantendrá hasta este jueves 22 de mayo. Veamos. En total, 269 instituciones educativas de los cantones Colta, Guamote, Penipe y Riobamba suspendieron las clases presenciales como medida preventiva ante el aumento de casos de tosferina en la provincia de Chimborazo. Según un comunicado del Ministerio de Educación difundido este martes 20 de mayo, se han confirmado 2 casos positivos y se investiga 166 sospechosos. La suspensión de clases aplica a unidades fiscales, particulares, municipales y fiscomisionales. La disposición rige desde la tarde del martes 20 hasta el jueves 22 de mayo. Durante este tiempo, más de 79,000 estudiantes recibirán clases de forma virtual. El Ministerio de Salud recomienda a los padres que mantengan en aislamiento por al menos 5 días a los menores que presenten síntomas respiratorios. Además, intensifican acciones como la vigilancia epidemiológica y vacunación. En Riobamba, capital de la provincia, la inmunización se desarrolla con normalidad en los subcentros de salud. Se constató la presencia de padres que acudieron con sus hijos menores de 7 años para completar su esquema de inmunización. 1,000 personas asistieron hoy a la feria laboral organizada en el Palacio de Cristal en Guayaquil. Llegaron desde distintos puntos de la ciudad con un mismo objetivo: tratar de conseguir trabajo. María Gabriela Carpio nos cuenta que 23 empresas participaron del evento, pero solo había 200 plazas disponibles. El movimiento comenzó antes de las 8 de la mañana en los alrededores del Malecón Simón Bolívar de Guayaquil. Afuera del Palacio de Cristal, más de 1,000 personas llegaron con una carpeta en mano, en busca de un empleo en la feria laboral de la primera Convención de Desarrollo Económico e Innovación. Lleno de expectativa, Alex madrugó a imprimir 15 hojas de vida. Como asistente contable, sé también algo de recursos humanos, pero de ahí, ¿cómo se llama? Hay que ver, pues no, qué posibilidades hay. Ofelia llegó desde Bastión Popular. Tiene 38 años, es ingeniera comercial y lleva 2 años desempleada. En ese tiempo ha sobrevivido con un emprendimiento de uñas, pero hoy vino con una decena de currículos y disposición total. Muchas veces nos limitan por la edad que uno tiene, pero somos personas que tenemos la experiencia y las ganas de trabajar. Denise dejó a su hijo de 2 años con su madre para poder asistir. Estudió administración de empresas, pero ahora está dispuesta a trabajar en otros campos. ¿Por qué no arriesgarme en otra área que no sea la mía? Por eso mismo es el reto. Sueldo básico, lo que uno todo quiere para su canasta básica. Como ellos, muchos llegaron con experiencia y con títulos profesionales, pero sin un espacio en el mercado. Tengo título en licenciatura en educación parvularia y también algunos cursos en educación especial. No se trabaja en lo que se gusta, sino en lo que da. Mis hijos están grandes también, pero igual no vale quedarse sin hacer nada. Siempre he trabajado de administrativo y ahorita lo que venga. Esta jornada concentró a 23 empresas que ofrecían 200 vacantes en áreas como tecnología, soporte técnico, atención al cliente, ventas y asistencia administrativa. Las entrevistas se
se hacían en el sitio y con filtros rápidos. Aida es jefa de recursos humanos de una compañía y en apenas una hora entrevistó a 10 aspirantes. Mucha gente joven, deseosa de aprender y también personal, aspirantes maduros. Todo es bienvenido. Algunos de los candidatos se fueron con entrevistas agendadas, otros con la promesa de ser llamados. En el camino incierto del desempleo, hoy ellos al menos intentaron abrir una puerta. 475 maestros que solo tenían el título de bachiller en un periodo de 6 meses podrán obtener un título de tercer nivel. Diego Puente explica cómo se llevará a cabo este proceso. Ellos son profesores que durante años impartieron clases de inglés, ciencias sociales, ciencias naturales, lenguaje o educación física a niños, pero sin título universitario. En el país hay, según el Ministerio de Educación, 1.525 profesores bachilleres que educan principalmente en escuelas unidocentes, en zonas fronterizas o en sectores rurales. 475 de ellos buscan pertenecer al primer programa del Ministerio de Educación y la CENESID para obtener un título de tercer nivel en educación inicial, cuyo requisito más importante son los años de experiencia. Los docentes lo que requieren es comprobar su trayectoria a través de documentación validada. La experiencia se considerará a partir de los 5 o 8 años. Rodolfo Lemos presentó su carpeta. Ha sido profesor de Ciencias Naturales 18 de sus 55 años en el Colegio 24 de Julio en Pacto, una parroquia rural de Quito. Estudió biología en la Universidad Central, pero no se graduó. Ahora deberá aprobar un módulo de inglés y actualizar sus conocimientos. Entiendo que nos van a dar elementos de pedagogía y didáctica para profundizarlos, sobre todo por el hecho de que, como toda ciencia, siempre va avanzando. Alba Balseca da clases de inglés, aunque estudió contabilidad. No tuvo dinero para su licenciatura en enseñanza. Me perjudicó a mí mucho en haber sido cabeza de hogar, tener que haber mantenido a mis 2 hijos, sacarles adelante y no haber tenido el recurso necesario para poder obtener esta licenciatura, este título. Para inscribirse en el programa, los profesores deben ingresar a la plataforma ciaucenecid.gov.es/validatec, dar clic en el botón Ir al servicio y escoger Validación de Servicios Profesionales. El título de tercer nivel permitirá a esos maestros recategorizarse, tener un mejor sueldo y acceder a otros niveles de estudios. ¿Cuáles son los retos de la industria pesquera que generó más de 2.200 millones de dólares en exportaciones el año pasado? La inseguridad, la inestabilidad institucional y también la necesidad de renovar la flota son algunos de los aspectos con los que debe lidiar este sector que genera 58.000 empleos directos. Tener una posición relevante en la industria pesquera mundial no es una labor sencilla. Mantenerse como segundo productor mundial de atún, liderar las capturas en el Pacífico Oriental cuando países como México y Estados Unidos tienen flotas más grandes y modernas, es una tarea que supone retos diarios. Quisiéramos que se homologuen las medidas de ordenamiento que nosotros cumplimos, que las cumpla todo el mundo. Otro reto es repotenciar la flota, no para pescar más porque las capturas tienen como límite la preservación de la especie, sino porque ello permite sostener una producción con denominación de origen altamente apreciada en los mercados europeos. Pero renovar la flota con las condiciones financieras locales es un asunto complejo. Otro de los inconvenientes a superar se ubica en el lado de la seguridad. La industria señala que se destinan $200 millones cada año a ese rubro, un monto que no se puede trasladar a los mercados. A ello se le suma la inestabilidad institucional que afecta la voluntad del sector de trabajar de la mano con las autoridades. Cuentan que, mientras otros países acuden a los foros internacionales con funcionarios que llevan años en cargos que son eminentemente técnicos, a ellos les toca lidiar con una alta rotación. Y eso también es un problema. Por el lado de los mercados, en el futuro se espera que la advertencia de la Unión Europea, que se conoce como tarjeta amarilla, se solucione pronto. Afirman que la parte técnica está resuelta, que lo que falta se debe gestionar en la cancha de la política. Mientras tanto, se continúa trabajando en la diversificación de la cartera de productos. Ya no, tal vez en los productos tradicionales, y ya más bien un producto más de valores agregados, tratando de maximizar el uso de nuestras materias primas, de otros insumos que se consumen dentro de la industria, lo cual permite ir diversificando a través del tiempo, muchas veces nichos de mercado a los cuales no se han extendido todavía.
La industria pesquera tiene claro que a diferencia de otros sectores no puede crecer exponencialmente porque trabaja con un recurso natural que además es protegido. Por ello, buena parte de los esfuerzos se concentran en la generación de nuevas ofertas para satisfacer los requerimientos de mercados que buscan calidad y sostenibilidad para sus consumos. Más de 300 personas han muerto por desnutrición en la Franja de Gaza, donde la situación es crítica por la escasez de alimentos. Miles hacen largas filas y pelean por la poca comida que aún se consigue. La ONU alerta que si no ingresa la ayuda humanitaria de manera masiva, 15.000 bebés podrían morir de hambre en los próximos días. Para los palestinos en la Franja de Gaza, cada día es una lucha por la supervivencia. Sus vidas no solo peligran por las bombas, también por el bloqueo israelí que impidió la entrada de comida por 11 semanas. Para la mayoría, la única fuente de alimentos son los comedores populares. Ahí preparan los suministros que aún quedan. Las filas son interminables. La mayoría son niños que llegan hasta ahí con ollas vacías y pasan horas bajo el sol con la esperanza de regresar a sus tiendas de campaña con algo para comer. Hay peleas, hay desesperación, pero sobre todo hay hambre. Los voluntarios que distribuyen las provisiones llegan con enormes calderos con un líquido amarillento. Son lentejas prácticamente diluidas. Dicen que la preparación era para 500 personas, pero con más de 1.000 esperando, tuvieron que echarle mucha más agua. Esto es lo que comeremos, esto es lo que le servimos a los niños. Ningún país ni pueblo del mundo lo comería, reclama esta mujer. Pero no tienen otra opción. El agua condimentada será lo único que prueben hasta el día siguiente. Según reportes de Gaza, 320 personas ya han muerto por desnutrición en los últimos 3 meses. Mientras que la ONU alerta que la vida de 14.000 bebés está en riesgo si no ingresa la ayuda humanitaria de manera masiva. La presión internacional logró que a inicios de esta semana entren apenas 5 camiones. Y hoy Israel anunció que entrarán otros 100, pero aún sin establecer una ruta segura para su entrega. Y una delegación de 25 diplomáticos europeos y árabes que visitaban la ciudad de Jenin, en los territorios palestinos de Cisjordania, corrieron a ocultarse cuando las fuerzas de defensa de Israel empezaron a disparar. Los extranjeros inspeccionaban la zona, que es motivo de conflicto por las incursiones militares de Israel, y según sus autoridades fueron disparados de advertencia cuando el grupo se salió de la ruta autorizada para el recorrido. Palestina denunció un intento de intimidación contra la misión observadora y la Unión Europea ha pedido explicaciones al gobierno de Benjamín Netanyahu. Una histórica edificación en China se derrumbó parcialmente frente a decenas de visitantes. El techo, la Torre del Tambor en Feiyang, un sitio patrimonial de 1375 durante la dinastía Ming, colapsó provocando un estruendo que alarmó a los turistas. El área permanecerá cerrada al público mientras se evalúan los daños. El monumento había sido sometido a un proceso de restauración en 2024 con un costo cercano a $500,000. Y 18 mujeres fueron rescatadas de una red de trata de personas en España. Las víctimas eran explotadas sexualmente en clubes nocturnos. Las 24 horas del día, 7 días a la semana, la policía realizó operativos en locales de Murcia y Albacete, donde detuvieron a 11 integrantes de la banda criminal. Incautaron celulares, dinero en efectivo, armas y cocaína. Las mujeres fueron captadas en países de Latinoamérica con falsas promesas de trabajo y eran obligadas a prostituirse y las usaban además para la venta de estupefacientes. Y el agujero en la capa de ozono, que es una amenaza para la vida en la Tierra, muestra signos de recuperación gracias a la implementación del trabajo climático más exitoso de la historia. El Protocolo de Montreal de los años 80 es un acuerdo ambiental internacional para reducir y eliminar sustancias dañinas en el que el ambiente estaban destruyendo esta capa de la atmósfera, como informa Eliana Suárez.
La capa de ozono está sanando. El agujero descubierto sobre la Antártida en 1985 por científicos del British Antarctic Survey está disminuyendo poco a poco gracias a acciones sin precedentes emprendidas por Naciones Unidas para detener una catástrofe medioambiental. Es la conclusión a la que llegaron científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts, o MIT por sus siglas en inglés, y agregan que de continuar la tendencia, se habrá cerrado por completo en 2045, en regiones como Oceanía y el extremo sur de América, y para el año 2066 en la Antártida. Las imágenes satelitales del hoyo en la capa de ozono, captadas por la NASA, impactaron al mundo en la década de los 80s y se convirtieron en tema de noticieros, programas y películas que movilizaron a líderes mundiales a coordinar esfuerzos para revertir el daño. En 1987, los países miembros de Naciones Unidas firmaron el Protocolo de Montreal, que dio paso al reemplazo de productos con agentes dañinos, como los clorofluorocarbonos o CFCs, usados para refrigerantes, aerosoles, disolventes y en la fabricación de algunos plásticos. Contaminantes que al ser liberados en la atmósfera suben a la capa de ozono y descomponen sus moléculas, que son las que protegen de los rayos ultravioleta. Cada contaminante CFC daña miles de moléculas de ozono, exponiendo a la vida terrestre a enormes cantidades de radiación que provocan cáncer de piel, así como la destrucción de cultivos, bosques y la vida marina. Estas moléculas permanecen hasta 50 años en el aire y por eso la recuperación es paulatina. Según el estudio de MIT, el reemplazo de estas sustancias llevó a la capa de ozono a que se recupere y el agujero sea cada vez menor. Una flota de 100 camiones que no necesitan conductores fue elaborada por una empresa china para el trabajo en una granja. Además, TikTok incorporó una función para ayudar a conciliar el sueño en los jóvenes. Ana María Palacios con las novedades tecnológicas. Este es el Reon Pocket Pro, un aire acondicionado personal, pensado especialmente para los días de mucho calor o incluso para calentar en el frío. Se coloca alrededor del cuello y actúa directamente sobre la piel. Dura hasta 15 horas. Es resistente a las salpicaduras y al sudor. Es compacto y fácil de manejar. Cuenta con botones laterales para su control. Una compañía en China puso en marcha la flota de camiones mineros sin conductor más grande del mundo, compuesta por 100 vehículos en la mina de carbón Jining, en una región de Mongolia. Están diseñados para cargar y descargar material minero de forma autónoma, así como para operar en condiciones climáticas adversas. Los vehículos podrían aumentar la eficiencia del transporte en un 20% frente a los camiones con conductor. TikTok incorporó la función meditación guiada para adolescentes. Esta herramienta se activa automáticamente a partir de las 10 de la noche en los perfiles de usuarios menores de 18 años, con el objetivo de ayudarles a desconectarse y conciliar el sueño. Si el usuario continúa usando la app, aparecerá un segundo aviso en pantalla completa, el cual es más difícil de ignorar. La función también está disponible para adultos, aunque deberán activarla manualmente desde los ajustes de tiempo en pantalla. Tranquilamente pueden ganar un Oscar a Mejor Actor Dramático. Unos tiemblan, otros aúllan, se esconden y se quedan tiesos. Lo cierto es que hasta se hacen los desmayados cuando aún el corta uñas ni roza una sola de sus uñas. Sus dueños y veterinarios deben tener mucha paciencia y cuidado para lidiar con el pedicure. 500,000 usuarios han visto el video colgado en la cuenta Trump Girl en X.
Este es el resultado de un buen dibujante con ingenio. La receta incluye como frutas, uvas, naranjas, limones, granos secos, croissant o galletas y una taza de café. Él la completa con sus dibujos y crea escenas que pueden ser cotidianas y algo sorprendente. El video tiene 358,000 reproducciones en X. Ella se divierte como quiere. Surfea en un pequeño brazo de mar donde el agua crea olas y la surfea como toda una profesional. Su equilibrio y fuerza le sirven hasta para empapar a su compañero mientras ella hace lo suyo. 1.3 millones de usuarios han visto el video en la cuenta Science Girl en X. Son una pareja como pocas, extraordinariamente compenetrada y acompasada. Ella mantiene su sensualidad y él su ritmo coordinado y profesional. Se mueve al estilo de Billie Jean de Michael Jackson, incluso agregando pasos sincronizados y nuevos en este estilo. 266,000 usuarios han visto el video en X. El detalle de estos videos y la información más destacada se la encuentra en nuestro portal web www.ecuavisa.com y Ecuavisa Play, la dupla perfecta. Economía criminal, un proyecto polémico. La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional inició hoy el análisis del proyecto de ley urgente para enfrentar las economías criminales. Los primeros en comparecer fueron los ministros de Defensa y del Interior, también el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el comandante de la Policía Nacional. Adriana Bermeo siguió la sesión y tiene más detalles. Hacia las 11 de la mañana, los miembros de la escolta legislativa se concentraron en el 5º piso de la Asamblea. Vigilaban los ascensores, rondaban las oficinas y pidieron a los periodistas ocupar un espacio de menos de 2 metros. Lo hicieron porque a la Comisión de Desarrollo Económico estaban citados los ministros de Defensa, Giancarlo Lofredo, del Interior, John Reinberg, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, y el comandante general de la Policía, Pablo Dávila. Cada uno llegó con su exposición escrita y la leyeron durante 5 minutos, incluso menos. Aquí no hay espacios para neutralidad. O se está del lado de quienes defendemos a las personas de bien, o se deja avanzar el crimen organizado. No se trata únicamente de un proyecto más, se trata de una herramienta estratégica que busca afectar y cortar el flujo económico que financia y sostiene la acción criminal. Hablaron de la necesidad de las donaciones. Un total de, por el momento, 350 equipos, que serían esposas, cámaras filmadoras para los cascos, armas no letales, munición, marcadores, visores nocturnos, drones, antidrones y equipo necesario para monitorear las fronteras. Y de lo poco efectivas que han resultado las leyes para mantener en prisión a los acusados de delitos relacionados con el crimen organizado. Son 73,000 personas que hemos privado de su libertad en el 2024. En base a argucias jurídicas han convertido el sistema de justicia en una puerta giratoria. Solo el 10% ha quedado en los centros de privación de libertad. Debate no hubo. Ningún asambleísta cuestionó el proyecto. Nada se dijo sobre las atribuciones del bloque de seguridad o las detenciones y allanamientos sin orden judicial. Les hicieron 4 preguntas sobre logística, informes técnicos y se fueron. La sesión duró apenas 40 minutos. La presidenta de la comisión, Valentina Centeno, de ADN, dijo que el trabajo de la mesa de mayoría oficialista se centrará en el aspecto económico y evadió las preguntas sobre las reformas de tipo penal. Mi rol como presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico
económico productivo y la microempresa es trabajar en la materia económica de este proyecto de ley. Ella anunció que en adelante llamarán al proyecto Ley de Solidaridad Nacional. En la tarde, esta comisión recibió a representantes del Ministerio de Economía y Finanzas y al director del SRI. La sesión se desarrolló en la misma tónica que en la mañana, intervenciones de 10 minutos y solo 2 preguntas de los legisladores. La Embajada de Estados Unidos, los sectores empresariales e industrial, la Iglesia y otros organismos se pronunciaron respecto a la renuncia irrevocable de la exfiscal general Diana Salazar. Destacaron su gestión, compromiso con la justicia y auguraron éxitos en sus desafíos personales. Fabiola Santana recogió las reacciones. El gobierno de los Estados Unidos fue uno de los primeros en reaccionar frente a la renuncia de la fiscal general Diana Salazar. La embajada estadounidense destacó su labor de 6 años. Durante su gestión demostró un firme compromiso con la justicia. En 2021, el gobierno de los Estados Unidos galardonó a la fiscal Salazar con el Premio Internacional a los Campeones Anticorrupción por procesar casos notorios de corrupción y contribuir a la transparencia en el Ecuador y la región. Los gremios se sumaron y auguraron éxitos profesionales. La Federación Nacional de Cámaras de Industrias de Ecuador definió el trabajo hecho como incansable contra la corrupción. Resaltó que Salazar se distinguió por un liderazgo valiente y una defensa decidida del Estado de Derecho en un contexto marcado por el avance del crimen organizado y el debilitamiento institucional. La doctora Salazar dejó un legado en la historia reciente del país, marcando un antes y un después en la lucha contra la corrupción e impunidad. El Comité Empresarial Ecuatoriano agregó que ella marcó un hito en el fortalecimiento del Estado de Derecho. Valoramos profundamente su integridad, liderazgo y capacidad técnica, así como su esfuerzo sostenido para hacer prevalecer la legalidad y el respeto a las instituciones democráticas. La conferencia episcopal agradeció su valentía y firmeza que dignificó la justicia y enfrentó a las mafias. Gracias por jugarse la vida y la paz de los suyos, defendiendo la probidad y la justicia como pocos lo han hecho en la historia reciente del Ecuador. Su persona y su acción le han dado a este país sosiego y esperanza. Diana Salazar recibió internamente cartas de reconocimiento de su equipo de trabajo y de la unidad de fuero de la Fiscalía. Por su parte, el expresidente Rafael Correa, a quien Salazar procesó por corrupción, se refirió a ella como un gran fraude. Dijo que en un Estado de Derecho no habría llegado a nada y que hoy estaría presa. Este miércoles iniciaron los repasos en la Asamblea Nacional para la ceremonia de posesión del presidente de la República, Daniel Noboa, y de su vicepresidenta, María José Pinto, que se llevará a cabo este sábado 24 de mayo. 1000 policías y 100 militares participaron de un simulacro que incluyó el ingreso de las autoridades y los honores que recibirán de los cadetes de la Escuela Militar Eloy Alfaro. El operativo de seguridad arrancará a las 0 horas de este sábado e incluye 3 cercos de seguridad que se van a instalar 5 cuadras a la redonda de la Asamblea Nacional en el centro norte de Quito. Habrá cierres al tránsito y también control a los peatones. La vicepresidenta electa María José Pinto tendrá 3 funciones específicas durante el gobierno. Una de sus prioridades será la erradicación de la desnutrición crónica infantil, un tema que no es ajeno y en el que ya había trabajado. Carla Delgado conversó con ella y preparó el siguiente informe. La vicepresidenta María José Pinto recibe en el 9º piso de un hotel del norte de Quito. La vicepresidenta tiene 39 años. Se muestra directa y sencilla, hasta inspirar confianza a simple vista. Asumirá el cargo este sábado 24 de mayo y está presurosa por empezar a trabajar. Se ocupará durante los próximos 4 años de 3 ejes: la desnutrición crónica infantil, el embarazo adolescente y la educación intercultural. Y contrariamente a lo que ha ocurrido en otras administraciones, el presidente le permitió escoger lo que hará. O sea, el presidente está más que consciente que el tema de desnutrición crónica infantil en el Ecuador tiene que seguir, porque de lo contrario, si no seguimos, no vamos a bajar esas cifras. Las cifras son altas. 1 de cada 5 niños tienen la condición. Le tocará llegar a reestructurar la vicepresidencia, que había permanecido incluso físicamente bloqueada durante el tiempo en el que Verónica Abad permaneció en el cargo. Para eso contará con presupuesto para cumplir con las metas que se ha planteado, aunque prefiere por ahora no hablar de montos. Entonces, primero las metas, luego hacer el organigrama, luego ver qué presupuesto en realidad se necesita. Siempre, y quiero que se vean los ecuatorianos, esto es siempre con eficiencia.
estamos buscando ser más eficientes con lo que ya tenemos. Por eso hablo de proyectos que ya existen y no empezar de cero, porque muchas veces lo que decimos es, sí, claro, hay que empezar de cero, porque no hay nada, no es así. Hay un montón de proyectos que hay como fortalecer. Ella dice tener una ventaja, haber desempeñado un cargo público en el sector social. Noboa le puso al comienzo del gobierno al frente de la Secretaría Técnica de Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil. O sea, el bajar y salvar a más o menos 6.000 niños de la desnutrición crónica infantil, de esa condición, en tan solo 10 meses, fue algo que si no trabajamos en equipo y si el presidente no me hubiera dado el espaldarazo, no lo hubiéramos podido lograr. María José Pinto quiere dejar atrás los días de confrontación. Piensa en una vicepresidencia activa y que sume. Está segura de que seguirá haciendo buen equipo con el presidente, con quien tiene cosas en común. Los dos estudiamos afuera. Nuestros abuelos fueron los que generaron las empresas familiares que tenemos los dos. Hemos trabajado muy fuerte para conseguir lo que hemos querido. Tuvimos ese privilegio de salir a estudiar afuera y regresamos porque creemos en nuestro país. Según ella, siempre estuvo comprometida con el país, desde su puesto de empresaria en el sector textil hasta su trabajo comunitario con mujeres y niños de comunidades rurales de la sierra. Su familia cuenta en sumo grado para ella. Sin ellos no habría sido fácil aceptar el cargo. Está casada y tiene 3 hijos, que ahora también han empezado a adaptarse a este nuevo estilo de vida. Los que estamos aquí, los que estamos en este puesto, es un trabajo de familia, es un trabajo de tu entorno, es un trabajo duro. Y si es que yo estoy aquí es gracias a mi familia, gracias a mi esposo, gracias a mis hijos, que me han apoyado en todo este transcurso. La campaña fue durísima, recorrer el país, conocer y la verdad estoy agradecida. Desde su elección, ella ha enfatizado en sus intervenciones públicas y en sus redes sociales la importancia de dialogar, invitando a todos los sectores de la sociedad a unirse por el país. Un tribunal de Guayas revocó el habeas corpus que reconocía la desaparición forzada de los 4 niños del caso Malvinas. Los abogados de las víctimas dicen que con esta decisión se intenta dejar libre de responsabilidad al Estado ecuatoriano. Merlin Ochoa con más información. En un fallo que marca un giro en el abordaje jurídico del caso conocido como las Malvinas, la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas revocó el habeas corpus otorgado a favor de 4 menores de edad desaparecidos durante un operativo militar en el sur de Guayaquil y cuyos cuerpos fueron encontrados calcinados en la parroquia Taura del Cantón Naranjal en diciembre de 2024. 2 de los 3 jueces del tribunal argumentaron que si bien se evidencian vulneraciones de derechos, el recurso de habeas corpus no es el mecanismo para investigarlas, pues el reconocimiento de una desaparición forzada es competencia penal. Lo que hace la sala es desconocer en primera instancia los derechos que le asisten a estos adolescentes y a este niño de 11 años como parte de los grupos de acción prioritaria y por ende la responsabilidad estatal en cuanto al manejamiento del caso y la capacitación que deben tener militares y policías en cuanto a los derechos de niñas y adolescentes en un conflicto armado interno. La jueza de primera instancia, Tanya Loor, concedió el habeas corpus el 24 de diciembre y concluyó que existía una vulneración de derechos constitucionales, especialmente por tratarse de menores. Con este fallo el Estado queda libre. Sin embargo, del tribunal existe un voto salvado, el cual ha manifestado motivadamente que sí existe una afectación a derechos constitucionales. Los abogados de las familias de los menores presentarán la próxima semana una acción extraordinaria de protección para que la Corte Constitucional se pronuncie sobre el fallo del tribunal y analice la actuación de los 2 jueces. Las intensas lluvias registradas en el cantón Penipe, en la provincia de Chimborazo, provocaron la creciente del río Puela. 2 puentes provisionales de madera fueron también arrasados por el caudal, dejando al menos a 12 comunidades rurales completamente aisladas. Productores agrícolas y también ganaderos no pueden sacar sus productos ni abastecerse de alimentos para el ganado. Veamos. Se nos fue el puente.
Un video grabado por un morador de la zona captó el momento exacto en el que la creciente del río Puela arrastra un puente provisional de madera en el sector de Palictagua y lo destruye. Horas más tarde, un segundo puente improvisado fue destruido por el mismo afluente en el sector de Capil, afectando la movilidad de unas 150 familias que viven en las parroquias del Altar y Puela. 12 comunidades permanecen incomunicadas, lo que impide el traslado de productos agrícolas y el acceso al alimento para el ganado. Los moradores deben buscar rutas alternas a través de parroquias vecinas, lo que complica el transporte, especialmente para vehículos de carga. Los puentes pues son lo primordial para nosotros, para la seguridad de nuestros niños. Estas parroquias tienen una economía basada en la agricultura y la ganadería. Solo en esta zona se producen alrededor de 500 litros de leche al día. Sin puentes, algunos productores deben caminar hasta 2 horas para poder sacar el producto. Este puente se ocupaba para pasar al otro lado de las propiedades, los que tienen propiedades allá al otro lado. Todos ven lo que es de varios dueños de esas propiedades de ahí. Mientras tanto, maquinaria del municipio de Penipe trabaja en el encauzamiento del río y en la instalación de un puente tipo Bailey para restablecer la conectividad. 4 barrios de Atacames en el sur de la provincia de Esmeraldas amanecieron inundados por el desbordamiento del río Atacames tras fuertes lluvias del martes y la madrugada de este miércoles. La crecida del afluente perjudicó a varios sectores donde 40 familias están afectadas por la acumulación de agua en sus casas. En la mayoría incluso sobrepasó los 40 centímetros. Además, otras 50 viviendas reportan daños en los barrios Los Almendros, Alberto Jiménez y también Nueva Esperanza. Y mucha atención, durante el feriado se esperan lluvias y ráfagas de viento en provincias de la costa, sierra y también de la Amazonía, según el Instituto de Meteorología, el INAMI. Mientras en los balnearios se podrá ingresar al mar, pero con precaución. Más detalles de estas advertencias climáticas con Luis Alfredo Zúñiga. El INAMI pronostica que hasta el viernes 23 de mayo habrá lluvias, tormentas y ráfagas de viento. 11 provincias serán las más afectadas. En la costa, Esmeralda, Santo Domingo, Los Ríos, Manabí y Guayas. En la sierra, Pichincha y Bolívar. Y en la Amazonía, en Sucumbíos, Orellana, Pastaza y Morona, Santiago. Quienes acudan a los balnearios deben tomar en cuenta que podrán ingresar al mar con precaución. Las 41 playas del país tienen bandera amarilla. Por ejemplo, en Esmeraldas, Mompiche, en Manabí, Canoa, San Lorenzo y Puerto López, y en Santa Elena, Manglar Alto. El INOCAR prevé un estado del mar agitado hasta el 22 de mayo, con olas de hasta 2 metros en el litoral y 2.40 metros en Galápagos. En el país hay 50 vías parcialmente habilitadas y 9 bloqueadas. En el complejo de puentes de la Unidad Nacional, que conecta a Guayaquil con los cantones Durán y San Borondón, se ejecutan trabajos de mantenimiento integral, por lo que iniciaron cierres nocturnos en 2 carriles, que se extenderán hasta el 3 de junio, de 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. En Azuay, la vía Cuenca-Molleturo-El Empalme está abierta, pero solo de manera parcial. Se hacen mantenimientos y hay afectaciones en 10 tramos, por lo que se debe circular con precaución. Durante el feriado en Quito habrá actividades en la tarde y noche, como recorridos nocturnos por el centro histórico y tours por los secretos de la capital, que parten desde el Boulevard de las Naciones Unidas hasta la Basílica del Voto Nacional. Los fanáticos del anime podrán acudir al Budokan, que se realizará en el Centro de Exposiciones Quito el 24 y 25 de mayo. Tendrá un torneo de videojuegos, cosplay y 6 invitados internacionales, incluyendo actores de doblaje y cantantes. El Club Rotario Quito Sur rehabilitó un centro médico y uno de capacitación profesional en Calderón, en el norte de la capital. Ambos estarán abiertos al público y empezarán a funcionar este jueves. Diego Puente estuvo en el último día de trabajos y nos cuenta detalles de su historia. El Centro Médico Carapungo, que pertenece al Club Rotario de Quito, fue inaugurado esta tarde. Estuvo abandonado cerca de 13 años. Atenderá desde el jueves en 6 consultorios de medicina general, pediatría, odontología, ginecología, psicología y acupuntura. Para rehabilitarlo, los albañiles y voluntarios curaron la humedad de paredes, pusieron algunas capas de pintura hospitalaria y cambiaron las instalaciones eléctricas y cañerías. Las sillas, camas ginecológicas, papelería y aparatos médicos
fueron donados. El consultorio de pediatría es una donación de la esposa de un pediatra y cuando él falleció hace 7 meses, ella nos donó todo el consultorio con las balanzas de los bebés. El Club Rotario espera atender a cerca de 1,200 pacientes cada mes. Cobrará entre $8 y $10 la consulta. También se rehabilitó un centro de capacitación que oferta cursos de inglés, panadería, corte y confección, computación, cocina y cuidado de adultos mayores. Cómo levantarlos, cómo asearlos, sin perjudicar nuestra salud, nuestra columna, con las posiciones adecuadas. Está dirigido a jóvenes y adultos que necesiten capacitarse y acceder rápidamente al mercado laboral. Se entregan certificados luego de superar 50 horas de clase. Su valor está entre $40 y $50. Las inscripciones se recibirán en el centro de capacitación desde el lunes y las clases empezarán el 1 de junio. El centro médico y el de capacitación se solventan con donaciones, convenios con otras instituciones para formar sus profesionales y las tarifas que paga el público. 24 de mayo, de héroes y pausas. En 3 provincias de Ecuador se impulsa el agroturismo. Carchi, Loja y Los Ríos recibirán a los turistas para experimentar la vida campestre, alimentar a los animales de granja, cosechar frutos, cabalgar y tostar café en leña. Conozcamos más de estas actividades como otra de las alternativas para el feriado. El agroturismo abre un abanico de alternativas para que los visitantes vivan la cotidianidad del campo y conecten con la naturaleza. Televistazo presenta 3 de estas opciones: Carchi, Loja y Los Ríos. La Hacienda Gonzabal está en la parroquia Chantaco, a 45 minutos de la ciudad de Loja, en el sur del país. En sus 60 hectáreas se encuentran 3 viviendas construidas hace 400 años. Cada rincón transporta a la época colonial por su fachada, candelabros, baúles y otros objetos como este tocadiscos centenario. En el sitio destaca una capilla antigua. En medio del silencio se revelan sus reliquias. La aventura continúa en el campo. Los visitantes pueden cosechar limas, chirimoyas, limones y verduras. Participan en la preparación de pan en horno de leña, tuestan el café y elaboran granola en una paila de bronce. Los niños se divierten en la granja alimentando aves y recolectando huevos. En la parroquia El Carmelo, a 45 kilómetros de Tulcán, en Carchi, un humedal de 6 hectáreas revela colores y sonidos en una travesía de 2.5 kilómetros. Rodeados de un bosque primario y cobijados por el sonido de la quebrada Frontales, que forma un riachuelo entre la vegetación. Son 2 horas de caminata con un guía que enseña sobre la flora, como la guayusa, anturios, helechos gigantes, árboles como polilepis, pumamaqui, encino y aliso. En el camino, pequeñas figuras de duendes evocan leyendas que se relatan como parte de la experiencia. Dejar todo ese estrés de la ciudad y venir acá y pasar un ratico muy agradable con nuestra familia. Entre árboles que resguardan el sendero, se deja atrás el humedal para adentrarse en la finca agroturística San Vicente, donde se conoce más sobre la agricultura ecológica. Tenemos sistemas silvopastoriles, tenemos estaciones meteorológicas. El recorrido finaliza con una vista privilegiada desde un columpio de 18 metros de altura. El turismo rural se promueve en la Hacienda Los Prados, al sur de Baba, en la provincia de Los Ríos, donde las familias viven una jornada de agrocosteño, alimentan a los animales de granja como gallinas, cabras y vacas que también pueden ordeñar. Las cabalgatas en el campo y arrear el ganado son parte de la aventura. Los grupos se fotografían con iguanas y llamas y finalmente se divierten con juegos tradicionales. El horario de nuestro día de campo es desde 11 de la mañana hasta 4:30 de la tarde. Todas estas opciones de agroturismo esperan recibir a cientos de turistas en los 3 días de feriado. Música, nuevos íconos populares.
Billie Eilish ha logrado hitos impresionantes a tan solo sus 23 años de edad. Es la persona más joven en ganar 2 premios Oscar. Su moda, voz única, letras y juventud la convierten en un ícono para la generación Z. ¿Cómo lo logró? Veamos más con Joel Vanegas. Y mañana en la 4ª entrega, Televistazo mostrará cómo, desde Barranquilla, Shakira se proyectó al mundo gracias a su singular voz. También por su talento y el movimiento de sus caderas gracias a la influencia de la música árabe. Y en las noticias del espectáculo, el actor Tom Cruise, de 62 años, y su elenco presentaron la película Misión Imposible, Sentencia Final en Nueva York. Además, después de 3 años, el cantante colombiano Sebastián Yatra lanza su 4º disco denominado Milagro. Tom Cruise, de 62 años, y su elenco presentaron la película Misión Imposible 8 en Nueva York. En la alfombra roja conversó con los medios y se tomó fotografías con los fanáticos. Agradeció por su carrera y afirmó que planea seguir actuando hasta los 100 años. En esta nueva entrega del filme, Ethan Hunt se enfrenta a una inteligencia artificial descontrolada llamada La Entidad, que amenaza con desestabilizar el orden mundial. Después de 3 años, Sebastián Yatra lanza su 4º disco denominado Milagro, con el que invita a conectar con las emociones y descubrir la magia de lo simple. Tiene 17 canciones que tocan temas como el amor, la sanación y la espiritualidad. Ariana Grande estrena el sencillo Supernatural, que habla de rendirse ante un amor que sobrepasa lo terrenal. El videoclip presenta una estética post-apocalíptica, donde aparece caminando entre los restos humeantes de una ciudad. Está vestida con un traje de seda. Su figura contrasta con el caos del entorno. Es el 4º sencillo de su disco Eternal Sunshine. Gracias por habernos acompañado en Televistazo Estelar. Les recordamos que todas nuestras emisiones informativas las pueden ver en vivo en ecuavisa.com y la app Ecuavisa Play. Mañana en Contacto Directo, Karen Sichel, experta en políticas públicas, estará con nosotros para analizar las atribuciones otorgadas, entre otras, al bloque de seguridad que contiene el proyecto de ley contra la economía criminal que tramita la Asamblea. Y también Teo Pozo, periodista deportivo de Ecuavisa, para analizar el buen momento del ciclismo nacional con Richard Carapaz, y en el Giro de Italia, Harold Martín López, quien acaba de ganar la Vuelta a Hungría. Los esperamos, amigos, a las 5:55 de la mañana con más información actualizada. Buenas noches.